Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La idea de la clase de hoy, de la clase grabada, es empezar con la unidad 5, que se titula Espacios, y que vamos a tratar de abordar desde diferentes perspectivas, justamente para pensar la cuestión del espacio en relación con las mujeres, sobre todo en ese periodo que se inicia en la última década del siglo XIX y se extiende hasta 1920, es decir, como el último periodo que aborda el seminario, ¿no? Y alrededor de esta noción de espacios, que ahora vamos a trabajar en la clase grabada, vamos a ver a una serie de mujeres que escribieron crónicas en la prensa de finales del siglo XIX, como Eduarda Mansilla, y en la prensa de las primeras décadas del siglo XX, como Ada Elflein y Alfonsina Storni, bueno, y Emilia Pardo Bazán. Yo en esta primera parte de la clase grabada voy a tomar a Eduarda Mansilla y voy a tomar también una serie de secciones que publicó el periódico para mujeres en la columna del hogar, que rondan alrededor de la idea de profesionalización, ¿no? Entonces vamos a ver que vamos a pensar la cuestión del espacio en dos dimensiones, ¿no? Cómo abordan estas escritoras el espacio, y por otro lado, qué espacios empiezan a ocupar ellas también en la sociedad de su tiempo. Bueno, como siempre, preparé un PowerPoint para ir acompañando el desarrollo de la clase. Así que vamos arrancando, y en todo caso, si tengo que frenar, pongo como siempre pauso y vuelvo a arrancar. Bueno, bien. Habrán visto en el programa la descripción muy somera de esta unidad. Plantea los siguientes ejes, ¿no? Dice, de la casa a la imprenta. Ahí esta es una imagen, no es una imagen argentina, sino es la imagen de la imprenta de los hermanos Yeats, ¿no? De Elizabeth y William Butler Yeats. Eran unos escritores irlandeses, que están, bueno, de hecho es la cita, Borges cita uno de los poemas de Yeats en el comienzo de Biografía de Isidoro Cruz, que tenían justamente una imprenta, ¿no? Y ahí se ve precisamente a tres mujeres trabajando en el espacio de trabajo que tenían, de la imprenta que tenían los hermanos. Como les decía, la unidad de hoy está descrita de esta manera en el programa, ¿no? Dice, de la casa de la imprenta, espacios de socialización y rincones de escritura, es decir, donde escriben las mujeres, el periodismo como oficio, escribir para el gran público, salir a la ciudad y a la aventura, las cronistas, de la patria grande a la república transatlántica, las escritoras y la corresponsalía de ultramar. Es decir, que como les comentaba, la idea de esta semana es tratar de pensar la cuestión del espacio en esta doble cara, ¿no? Por un lado, la idea de las mujeres saliendo al espacio público, aventurándose a otros espacios y ocupando otros espacios, y cómo aparece eso en su escritura, ¿no? Incluso espacios que son virtuales como el espacio transatlántico, que no necesariamente las escritoras cruzaron, pero sí ocuparon a partir de sus corresponsalías de ultramar, ¿no? Y cómo en medio de todos estos movimientos que se producen, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX y a principios del siglo XX, la profesionalización como herramienta surge atada a la prensa, en el caso de las escritoras, como una idea central, ¿no? De estos espacios novedosos que se empiezan a ocupar. Vamos a minimizar, así ven bien la cita. Justamente una de las... no se ve bien. Una de las ideas centrales que a mí me interesaba traer como disparador es un texto de Michel Perrault, que está en un libro muy conocido, que es Historia de las Mujeres. Lo tengo acá, por eso lo estoy buscando. Este es, ¿no?, el volumen 8 de esta gran historia de las mujeres que dirigieron Georges Duby y Michel Perrault, justamente. Y en el tomo destinado al siglo XIX, los dos tomos destinados al siglo XIX, Perrault tiene un artículo, un capítulo hermoso que se llama Salir, y se titula Salir. Y en este capítulo, justamente traza una gran parábola
sobre los movimientos de las mujeres en el principio, ¿no? Al principio. Y estos son justamente, es un fragmento de estos dos primeros párrafos con los que Perrault describe la problemática de las mujeres, el encierro, ¿no? y la salida en el siglo XIX. Dice Perrault, ¿no? Los hombres del siglo XIX europeo intentaron poner freno al ascendente poder de las mujeres, que con tanta fuerza se hizo sentir en la era de la Ilustración y en las revoluciones. A las mujeres se les atribuirá las desgracias de aquellas y de estas, y no solo se las encerrará en la casa y se las excluirá de ciertos campos de actividad, la creación literaria y artística, la producción industrial, los intercambios comerciales, la política y la historia, sino que también, y más aún, se canalizará su energía hacia el ámbito doméstico revalorizado, e incluso hacia lo social domesticado. La teoría de las esferas, de la que nosotros ¿no? estuvimos hablando mucho en estas clases, es una manera de pensar la división sexual del mundo y de organizar racionalmente en la armoniosa complementariedad de los roles, tareas y espacios, reconciliando así la vocación natural con la utilidad social. Pero las mujeres supieron apoderarse de los espacios que se les dejaba o se les confiaba, y desarrollar su influencia hasta las puertas mismas del poder. Allí encontraron los lineamientos de una cultura matriz de una conciencia de género. También intentaron salir de allí para tener por fin sitio por doquier. Salir físicamente, deambular fuera de la casa, en la calle o penetrar en los lugares prohibidos, un café, un mitín, viajar. Salir moralmente de los roles que les son asignados, formarse una opinión, pasar del sometimiento a la independencia, lo cual se puede hacer tanto en público como en privado. He aquí algunas de esas excursiones, ¿no? Señala Perrault. Y bueno, nosotros también podemos pensar que en esta unidad vamos a hacer emprender nuestras propias excursiones en relación con las escritoras argentinas, también tratando de pensar estas múltiples dimensiones de lo que sugiere la palabra salir, el verbo salir y la noción de espacio, ¿no? En relación con las mujeres. Es decir, la dimensión simbólica de ese salir, la dimensión física, ¿no? Como las mujeres salen del espacio público, y también esta doble dimensión en relación con la división de esferas, ¿no? El espacio público y el espacio privado, y cómo cada uno de ellos se refuncionaliza, o las mujeres fueron refuncionalizando a lo largo del siglo, ¿no? De nuevo aparece esta idea de cómo su participación en las revoluciones genera un movimiento de reacción que las devuelve al hogar y ellas van a tener que desandar ese camino, ¿no? Esto es una idea muy fuerte que aparece en el texto de Perrault y que también estuvimos trabajando nosotras en las primeras clases, asociadas justamente a la figura de Manso. Y justamente, un poco para recordarla y evocarla y reconocer su lugar como precursora y una visionaria absoluta de los problemas que iban a enfrentar las mujeres, que enfrentaron en su momento y que iban a enfrentar las mujeres, me gustaría arrancar con un artículo que comentamos de Manso en la segunda clase, y que me parece que venía muy al lugar en la conversación de esta semana, ¿no? Ella en La Siempre Viva, en un artículo que se llama La mujer y la sociedad, dice en un momento, ¿no? Dice también, por supuesto, el yo de Manso, el yo autoral de Manso siempre está atravesando su rol de publicista, y justamente su propia experiencia va a atravesar su percepción de la ciudad y el modo en que escribe sobre ella, ¿no? Dice Manso en La mujer y la sociedad: hasta la más insignificante ventaja le es vedada a la mujer por el egoísmo del hombre de estas Américas. El hotel, el café, donde entra a tomar el refrigerio, le está vedado a la mujer. Vive en los confines de la ciudad, tiene forzosamente que venir al centro a una diligencia, a comprar, emplea un día entero, pues debe ayunar. Qué escándalo si entrase si entrase a almorzar a un hotel o a un café, ¿no? Entonces, lo que plantea Manso es justamente la imposibilidad absoluta de acceder a determinados espacios, como esto, ¿no?, que veíamos la semana pasada con
con Pollock, ¿no? Cómo la ciudad está dividida en función de los roles de género y genera determinados patrones y circuitos destinados a las mujeres y a los hombres. Esto es lo que denuncia Manso en los 60, en una ciudad de Buenos Aires que está de hecho a punto de cambiar, a punto de entrar en ese proceso de modernización que ahora nosotros estamos empezando a ver cómo emerge, ¿no? Cómo se empieza a volver muy tangible en las primeras décadas del siglo XX, y me gustaría justamente contraponer esto que ella denuncia, muy en la soledad, como veíamos, muy en soledad, como veíamos cuando analizábamos sus periódicos, con este tipo de imágenes, ¿no? Arriba, la primera imagen es lo que se llamó, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, lo que se llamó, creo que fue la protesta de las escobas, que fue una manifestación de los vecinos de inquilinatos de Buenos Aires, de porteños, ¿no? En 1907, para justamente barrer la injusticia, era por ejemplo las consignas, barrer a los caseros reclamando por la suba de los alquileres, algo que veíamos también que atravesaba, ¿no? Estaba en esas gauchas que le reclamaban a Rosas por la suba de los alquileres, y en La voz de la mujer, ¿no? Bueno, acá están las imágenes, empiezan a aparecer a principios del siglo las imágenes, y las mujeres ocupando el espacio público, esto con una escoba que está también refuncionalizada como objeto, ¿no? Ya no es el objeto doméstico que remite al ángel del hogar, sino un instrumento de protesta, ¿no? De una clase, aparte de que tiene una marca de clase, que tiene que ver con quien no tiene una propiedad y reclama por la suba injusta de alquileres. Y abajo es una foto que es célebre, ¿no? Que es la de Julieta Lanteri votando en unas elecciones municipales, antes de que se aprobara el voto femenino, por supuesto, justamente por estas famosas faltas de precisiones respecto de si las mujeres pertenecían al Universal o no, ¿no? Eso es parte de los argumentos que vimos, por ejemplo, en La Ondina del Plata, así Echenique defiende los derechos de las mujeres, dice, nosotras ya estamos contempladas dentro de ese universal, ¿no? Que se piensa masculino, pero que también nos incluye a nosotras, ¿no? Entonces, como no había precisión sobre el género de quienes votaban, Lanteri encuentra esa fisura del sistema para votar. Y la tienen que dejar votar, de hecho votan, y después rápidamente enmiendan, ¿no? Para aclarar que las mujeres no votan hasta que se aprueba finalmente el voto femenino en los 40. Es decir, ¿no? Lo que quería marcar con este contraste es que efectivamente se producen muchos cambios a nivel social, en eso que reclama Manso como una división absoluta de las esferas y como un estado muy, una ciudad muy marginalizadora para las mujeres, ¿no? Discriminadora en relación con las mujeres y los espacios que pueden ocupar. En esos dos gestos, en esas dos fotos que vimos también, lo que se ve son mujeres que no esperan a que se les dé el derecho, sino que ocupan el espacio, ¿no? Ocupan el espacio con la protesta, con el ejercicio del derecho cívico que se reclama, ocupan el espacio, ¿no? Un espacio que aparte, bueno, en el caso de Lanteri es notable que está rodeada de hombres, que también es algo muy interesante como composición visual. En el centro de todas estas cuestiones, ¿no? Tanto lo que plantea Manso como, hoy estoy trabada, perdón, como las imágenes que estamos viendo, la primera era de hecho una imagen de Caras y Careta, toda la campaña de Lanteri, que de hecho Alfonsín Storni escribe sobre esa campaña de Lanteri en sus columnas como cronista, rondan la prensa, ¿no? Esto es lo que quiero decir, son todos hechos que se vuelven públicos y a los que nosotros tenemos acceso, también porque se publican en la prensa, justamente alrededor de todas estas problemáticas en torno al espacio, se encuentra
la prensa. Esto es lo que quería decir, ¿no? La prensa está en el centro de esos cambios y de novedades como un espacio donde se muestran, se exhiben, se visibilizan, y también como un dispositivo que motoriza, ¿no? esos cambios y los estimula. Y en este punto me parecía que era muy interesante traer a colación un capítulo de un libro. Esperen que lo voy a buscar. Yo ahora los tengo todos acá, pero lejos, entonces me quedaron del otro lado de la pantalla. Un libro que a mí me encanta, que se llama Berlín 1900, de Peter Frischke, Prensa, Lectores y Vida Moderna, en el que él justamente va a analizar cómo en esa Berlín del 1900, una Berlín en proceso de modernización, digamos, mucho más, si se quiere, en eclosión, que la Buenos Aires del 1900, ahí siempre un poco el paralelo que se traza es el de las ciudades europeas con la Buenos Aires de los años 20, digamos, siempre se plantea este destiempo de la ciudad latinoamericana en relación con las ciudades europeas, pero sin embargo son ciudades que están muy conectadas entre sí, justamente por todos los procesos de globalización que se despliegan a finales del siglo XIX, con lo cual, y que un poco vimos la semana pasada y vamos a partir de Elegancias, y que vamos a retomar esta semana con las crónicas de Pardo Bazán, que es decir, digamos, lo que quiero decir con esto es que, si bien es probable que Buenos Aires no atravesara el mismo proceso de modernización que otras ciudades europeas, o que las ciudades europeas, no quiere decir que la Argentina no estuviese atravesando un enorme proceso de modernización que cambia el paisaje urbano y que va a llevar muchas décadas. Esto es lo que quiero decir. La modernización de Buenos Aires y la Argentina no empieza en los años 20. Tiene diferentes etapas y diferentes olas. Una de ellas es en el 900, ¿no? Bien. Entonces decía, este capítulo que ustedes tienen para leer en la bibliografía obligatoria, que se llama La ciudad como texto, en el que justamente Frischke va a analizar el rol que tiene la prensa, el periódico puntualmente, el analiza diarios, para construir, para narrar y encontrar una forma, digamos, desarrollar protocolos de lectura que permitan a los ciudadanos y las ciudadanas que llegan a Berlín o que viven en Berlín, justamente sobrevivir a esa ciudad en proceso de modernización abrupta, ¿no? O, que se está dando de una forma sumamente rápida y extrema. En este sentido, él dice en un momento una imagen que me gusta mucho, que dice: la ciudad moderna se volvió inseparable de los registros comerciales, las carteleras publicitarias y los artículos periodísticos que la presentaban más bella que como era, ¿no? Y a eso se contrapone al mismo tiempo la precariedad. Es decir, que la ciudad empieza a estar asediada, definida, moldeada por toda una serie de discursos visuales y textuales que, por un lado, la embellecen y la estetizan, y por otro lado también encubren aquello que no necesariamente se ve, ¿no? De las ciudades. Pero, digamos, lo que aparece unido de manera inevitable es la idea de justamente toda una visualidad específicamente que se distribuye en distintos dispositivos comerciales y periodísticos que hablan todo el tiempo de la ciudad y ayudan a transitarla, ¿no? Empieza a volverse indisociable la idea de estas textualidades y la vida en la ciudad. Esto es lo que a mí me parece muy interesante, lo que plantea Frischke, ¿no? Y en este sentido, en esta relación indisociable, el periódico, dice Frischke, va a ocupar un lugar central como un universo discursivo que presenta a la ciudad moderna como un espectáculo explosivo y sin fin, dice él, ¿no? Porque justamente va a ser el periódico el que
genere nuevas formas de mirar esa ciudad, ¿no? Y prepare a los lectores y lectoras para ver, por un lado, para ver los sitios más espectaculares de ese espacio, ¿no? En permanente mutación y en desarrollo y en expansión, pero también los prepare para moverse en las calles de esa ciudad en plena transformación, ¿no? Evitar las zonas peligrosas, ir a donde están los espectáculos atractivos, ¿no? Les enseña a moverse por la ciudad. Entonces, por un lado, esto, la prensa genera nuevas formas de mirar y enseña protocolos de lectura para sobrevivir, ofrece protocolos de lectura para sobrevivir a esta nueva experiencia de la ciudad moderna, ¿no? En parte, este rol es central, dice Fichte, porque la experiencia de esa ciudad de tanto cambio tan abrupto tiene que ver con una experiencia atravesada por la falta de permanencia, ¿no? Él habla de una naturaleza fluctuante y fragmentaria de la vida metropolitana que produce efectos en el cuerpo y en los sentidos. En un momento dice, los asuntos urbanos formaban mentes urbanas. Entonces empieza a pasar que en esa ciudad que está atravesando tantos cambios, piensen en la Buenos Aires de principios de siglo, con la cantidad de inmigrantes que están llegando a la Argentina día a día, con las incipientes industrias que se empiezan a desarrollar, con el cambio de organización económica que propone el modelo, digamos, la organización la organización agraria y el modelo de la estancia produce también todo un esquema, todo un cambio en el modelo de organización del trabajo en el campo y en la ciudad, que se va a dedicar a exportar y movilizar esos bienes que vienen del campo. Y todo eso también va a afectar esto, ¿no? El modo en que el modo en que se vive en la ciudad y el modo en que se producen las relaciones, se desarrollan las relaciones cotidianas en ese espacio, ¿no? En el espacio urbano. También decíamos, ¿no? Es un momento de todos los 80 y los 90 de modernización del paisaje urbano, de la propia ciudad como espacio, ¿no? El surgimiento de espacios de ocio, como por ejemplo los parques de Palermo, no sé, la creación de Avenida de Mayo, todos esos desarrollos urbanísticos tienen que ver con una política de modernización del Estado y de la ciudad de Buenos Aires que replanteó las pautas de conducta y, digamos, no solo el trazado de la ciudad, sino las pautas de conducta en el día a día de esa ciudad. Ahí el libro, que es espectacular y que cuenta todo ese proceso y las disputas que se dieron justamente en el desarrollo de esa nueva ciudad moderna, el zoológico, por ejemplo, son todos espacios que se desarrollan en esos finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es La grilla y el parque de Adrián Gorelick, que justamente analiza esto, ¿no? Cómo la ciudad de Buenos Aires es de alguna manera reinventada y refundada en esas décadas finales del siglo XIX. A partir de este proyecto modernizador, ¿no? Que abre ciertas zonas de ocio, también divide la ciudad, la parcela, digamos, se plantean diferentes relaciones de clase y diferentes modos de ocupar el espacio público que ¿no? Cambian la fisonomía de la ciudad y el modo en que la habitamos, ¿no? Todos estos cambios dan esta sensación de falta de permanencia y de algo, ¿no? De una naturaleza fluctuante y fragmentaria. Que justamente el periódico como dispositivo, dice Fichte, va a captar y va a empezar a narrar. O sea, el periódico, que a su vez es un objeto fragmentario y fluctuante, va a captar como espíritu y va a intentar ordenar esto, ofrecer protocolos para navegar en esos tiempos revueltos. En este sentido, hay una contraposición que me parece también muy interesante que plantea Fichte, que tiene que ver con la idea del periódico. Él hace un análisis y una
una crítica a cómo, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt y toda una línea de críticos a lo largo del siglo XX percibieron o vieron en el periódico un agente de homogeneización, ¿no? Y que tendía, de hecho, a la frivolización o la trivialización de los lectores y las lectoras. Él, al mismo tiempo, dice, bueno, el periódico, así como homogeneiza, también produce todo tipo de lecturas indisciplinadas, porque los lectores y las lectoras leían de una forma muy diferente, algo que también nosotros vimos, ¿no? O estuvimos trabajando en las clases anteriores en relación con la figura de la lectora. Presuponer que un lector siempre es pasivo o siempre lee del mismo modo un objeto que es tan cambiante y variado como la prensa, es una mirada por lo menos reduccionista, en el sentido de que se pueden hacer muchas lecturas de un mismo periódico, ¿no? Más allá de que sean hombres, mujeres, niños o adultos, se puede leer de manera salteada, se puede leer en profundidad, se puede ser un lector sistemático, se puede ser un lector eventual, digamos. Hay muchas formas de leer, ¿no? Y esto produce muchas veces lecturas indisciplinadas, que es algo que también nosotros estuvimos trabajando bastante justamente para pensar cómo siempre hay fisuras dentro de eso que, por ejemplo, la prensa de mujeres construye como tecnología de género. ¿No? Entonces, este contrapunto que plantea Fritzsche tiene que ver con esto, con, por un lado, el empobrecimiento espiritual que supuestamente producía el periódico como un agente de homogeneización, y por otro lado el contraste de pensar el periódico como un dispositivo que produce lecturas indisciplinadas, que lleva a lugares extraños, ¿no? de la propia ciudadanía, de la propia representación de la ciudadanía, y que hace tambalear determinadas representaciones literarias convencionales, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito a qué se refiere Fritzsche cuando habla de estas representaciones literarias convencionales, qué es convencional y qué no en ese periodo. Y por último, otro de los puntos que me marca, que me parecen interesantes rescatar, es esta idea de que, más allá de que haya diversas formas de leer, de que la lectura sea un acto creativo individual, él lo reivindica de ese modo, él también plantea que la lectura es un acto social, y en tanto acto social, ¿no? va a dar lugar a un determinado protocolo de lectura que permite a los diarios, a los periódicos, forjar una identidad metropolitana. Es decir, si bien las lecturas son individuales, las lecturas de los periódicos, al mismo tiempo siempre hay una especie de protocolo, una base, un protocolo compartido que permite trazar una identidad común, ¿no? de esos lectores, que es algo que, digamos, si pensamos trazando relaciones, a mí de manera inevitable me hace acordar a Benedict Anderson cuando habla de esa misa colectiva, que es leer el periódico todos al mismo tiempo, la misma ficción, dice Benedict Anderson, ¿no? Todas las mañanas. Eso que un poco en los últimos años se ha roto, ¿no? La idea de leer todos lo mismo al mismo tiempo, y eso es la conversación que vamos a tener a lo largo del día, lo que leemos en el periódico a la mañana. Marco una cita que a mí me gusta mucho también de este capítulo. Dice Fritzsche en un momento: al tiempo que se describía la ciudad en esos términos, en todos estos términos que estuve describiendo, la idea de la metrópoli como centro de sensaciones y espectáculos reconstruye la ciudad en sí. Esto no se debe solo al hecho de que los textos populares, como el periódico, tratan temas urbanos y les dan un perfil común, sensacionalista, sino también a que el modo en que esos textos tienen de informar pone de relieve las experiencias contradictorias y fragmentadas de los habitantes de la ciudad, ¿no? Entonces, la ciudad aparece como este espectáculo incesante, ¿no? de sensaciones, este archivo de sensaciones, que es otra idea que a mí me parece muy interesante para trabajar en relación con las mujeres. Parte de esperen que ahora sí me voy a minimizar porque lo que viene después. Parte de
del modo de construir esta ciudad espectáculo a partir de la prensa tiene que ver con que la propia prensa cambia, ¿no? Él habla de un nuevo periodismo que aparece asociado con todos estos cambios. Y dice en un momento, el periódico metropolitano proporciona a los lectores un conjunto de opciones para moverse en la ciudad sin imponer itinerarios específicos. Mientras que la ciudad real se presentaba como el locus del espectáculo, en la ciudad textual había distintas formas de curiosear. Mujeres de clase media, empleados de oficina y proletarios, cada uno tenía su método. Las diferencias que establezco entre leer y mirar, entre descubrir y consumir, entre la ciudad como una formación fugaz e incognoscible y la ciudad como un espectáculo que sigue una coreografía, muestran que no existe un único encuentro con la metrópoli, ¿no? Acá era lo que decíamos antes en relación con los tipos de lectores y los modos de leer. No obstante, la idea de que la ciudad era un lugar fabuloso donde los protagonistas, ahí está la identidad metropolitana, ¿no? No obstante, la idea de que la ciudad era un lugar fabuloso donde los protagonistas emprendían distintos viajes, juntaban imágenes perecederas y construían un sentido de identidad que envuelve la diversidad metropolitana en un halo compartido. Ahora bien, ¿por dónde pasa este nuevo periodismo? ¿A partir de qué herramientas se construye? Fritzsche los describe, ¿no? Describe ahí aparece como la figura del repórter o del cronista, y describe a estos nuevos escritores asalariados que trabajan para los periódicos, a los periodistas, como, dice en un momento, topógrafos de la jungla de cemento o coleccionistas de detalles exóticos y urbanos, ¿no? Y también da una serie de pautas que me parece interesante para pensar a estas cronistas que vamos a ver esta semana, ¿no? Por un lado, él dice, bueno, el periódico, este nuevo periodismo, va a dar más importancia a la juxtaposición de elementos y a la multiplicidad de voces, ¿no? Ya no hay una sola voz. Piensen en Manso, por ejemplo, ¿no? En los periódicos de Manso. O en La Camelia, ahí hay una sola voz, ¿no? O voces que se simulan para parecer diferentes, pero no lo son tanto. En cambio, acá va a aparecer la idea de lo múltiple. Y esta multiplicidad va a aparecer sobre todo, dice Frischke, en el relato de historias donde se impone la crónica política, donde el relato de historias se impone por sobre la crónica política y la voz autorizada de los hacedores de noticias. Entonces, ya no importa tanto la mirada editorial, por ejemplo, es una mirada como la del diario La Nación, una doctrina de opinión, el editorial, ¿no? La crónica política, sino que van a empezar a interesar otras escenas, mira él, ¿no? En estos diarios modernos, que tiene que ver con esa percepción de lo fugaz de la ciudad, ¿no? Digamos, de estas historias que muestran la diversidad y la fugacidad de la ciudad. Por otro lado, Frischke va a hablar del periódico como el medio más adecuado para experimentar con estilos de escritura que fuesen equivalentes a los estados provisorios y fluctuantes de la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, el periodismo se va a mostrar sumamente interesado en los detalles desordenados, es decir, el nuevo periodismo reproduce eso cambiante que está observando a su alrededor. Y parte de eso que observa tiene que ver con una estética que combina la sátira política con los chismes. Miren la descripción que da, esto es de Frischke, ¿no? La sátira política, los chismes, los eslóganes publicitarios, que yuxtaponen lo banal y lo serio e incorporan cierto realismo popular. Es decir, todo eso que estuvimos viendo que funciona como el lado B de la prensa en el siglo XIX, los espacios de variedades, los que están destinados a llenar el blanco de la página, ¿no? Todas esas formas de entretenimiento que surgen un poco, van creciendo a la sombra de las secciones serias de los periódicos, toman preeminencia en este nuevo periodismo. Esto es también lo que me parece muy importante tener en cuenta para pensar todo ese arco que estuvimos describiendo en las clases anteriores. Y otra cosa que me parece muy lúcida de él es que en un momento dice, es un periodismo que observa más que
que es un periodismo más de observaciones que de explicaciones, ¿no? Son textos breves sin pretensiones, dice él. Y me interesa mucho que rescaten esta idea de observar, porque es algo que va a estar, me parece, muy atravesado en las crónicas que vamos a ver en esta semana, ¿no? Que tiene que ver con la idea del testimonio, ¿no? De un yo autoral que observa, que es testigo de algo y que relata, ¿no? La idea de experiencia es fundamental en todas estas cronistas. Y es fundamental para pensar una nueva, en todo caso, una nueva posición de la autoría femenina. Y lo último que menciono, porque es algo que vamos a ver ahora inmediatamente en las crónicas de Mansilla, y que va a aparecer, por ejemplo, en Storni, y creo que también va, digamos, y aparece a su manera en Pardo Bazán, y en Elflame, es la idea de que lo que se vuelve fascinante y de alguna manera, ¿no?, atractivo de narrar es esa otra mitad de la ciudad, ¿no? Lo que no, aquello que no vemos justamente, o que no ve la burguesía, ¿no? Pensando en términos de esto, ¿no? Un público de clase media, burguesa, ¿no? Está pensando Fritzsche en todo caso como lector promedio del periódico. Entonces, dice, en este nuevo periodismo se va a observar determinadas estéticas bastante recurrentes, como por ejemplo las excursiones a los barrios proletarios, a manicomios, a cárceles, a hospitales, ¿no? Que le conferían a la ciudad un halo de exotismo que fascinaba a los lectores, dice Fritzsche, ¿no? Pero eso fascinante ya no está, digamos, ya no es el orientalismo, ya no es lo que está lejano en el más allá, aunque también va a aparecer, vamos a ver, en el caso argentino, con la idea de la naturaleza, lo que está fuera de la ciudad, pero también la propia ciudad se vuelve exótica para sus lectores a partir de la narración de estos espacios, ¿no? De los espacios otros de la ciudad. Y yo me acordaba en este caso, no es una argentina, pero sí, digamos, como para que la conozcan, una de las escritoras más fascinantes de finales del siglo XIX de Estados Unidos es Nellie Bly, que es justamente una periodista que se hace conocida, se hace famosa porque se interna, se hace pasar por una mujer loca y se interna en un manicomio de mujeres durante 2 semanas, en un manicomio de Nueva York, y cuando finalmente la van a buscar para liberarla, escribe una crónica en la que denuncia cómo son maltratadas las mujeres. Eso supongo que a Florencia le puede interesar mucho, cómo son, digamos, denuncia las malas condiciones en las que viven las mujeres en los manicomios de Nueva York, ¿no? Pero lo denuncia justamente a partir de su propia experiencia, digamos, las notas es la crónica de ella simulando ser una interna durante 2 semanas en una de estas instituciones, ¿no? Entonces ya no es la mirada sobre los otros, sino que se atraviesa con el cuerpo esa experiencia, ¿no? Y después se narra como un objeto exótico y fascinante a los lectores, lectoras. Bien, entonces, frente a esta introducción, esperen que no se va a ver, frente a esta introducción que plantea a partir de Fritzsche sobre cómo funciona la prensa en estas primeras décadas, en este 1900, en este escenario de modernización, un poco la pregunta inicial para esta clase era justamente una pregunta bastante obvia, si se quiere, que es, bueno, ¿cómo se posicionan las escritoras ante todos estos cambios que estuvimos comentando, ¿no? Y que comentábamos la semana pasada en la semana dedicada a la cuestión del cuerpo, ¿no? Estuvimos trabajando bastante sobre cómo son percibidas las escritoras, en todo caso, comentábamos la semana pasada. La idea de esta clase es pensar cómo ellas se posicionan ante estos cambios, y en todo caso, cuáles son los espacios de la modernidad, pensando en Pollock, ocupan en el escenario argentino, ¿no? Les recuerdo, los espacios de la modernidad, según Griselda Pollock, son aquellos espacios en los que la clase y el género interactúan de maneras críticas, ya que son espacios de intercambio sexual. Los espacios significativos de la modernidad no son simplemente aquellos que pertenecen al reino de la masculinidad ni de la feminidad, sino que son en igual medida espacios de la modernidad, ya que son el negativo de las calles y los bares. Son, como indican las obras canónicas, los espacios marginales o los intersticios, donde los campos de lo masculino y lo femenino se intersectan
y estructuran la sexualidad dentro de un orden de clase, ¿no? Entonces yo pensaba que estos espacios de la modernidad, esta definición que da Pollock, nos podía servir, pensando, ¿no?, las intersecciones y los intersticios, perdón, para pensar a tres cronistas que vamos a ver esta semana, que vamos a ver mañana, ¿no?, que son, por un lado, acá tenemos a la izquierda a Alfonsina Storni, leyendo ante un auditorio femenino, una conferencia, una lectura, y acá a la derecha tenemos a Ada Elflein recorriendo en Mercedes-Benz la Patagonia en una de sus crónicas de viaje que publica en el diario La Prensa, y abajo tenemos a Emilia Pardo Bazán recibiendo la fragata Sarmiento en España, ¿no? Entonces, me parecía que era interesante pensar estas tres imágenes como esos tres espacios que van a abordar estas tres escritoras, que van a inventar de alguna manera en sus crónicas, o reinventar, o reconstruir, o, ¿no?, fomentar, que son, por un lado, el espacio de la ciudad, que aparece de una forma muy preponderante en las crónicas de Alfonsina Storni, el espacio de la naturaleza, pero una naturaleza, ¿no?, revisitada desde la ciudad, y una forma turística, si se quiere, ¿no?, pensando ya en una idea de turismo moderno por Ada Elflein, y por otro lado el espacio transatlántico, ¿no?, que es ese espacio que va a tratar de construir de manera permanente Emilia Pardo Bazán en sus crónicas desde España al diario La Nación, al diario argentino La Nación. También destaco, ¿no?, son tres escritoras que escriben en grandes diarios para el gran público, ¿no? Storni y Pardo Bazán escriben para La Nación. Storni aparte también escribió para La Nota. Ustedes tienen una selección de ambas columnas. Y Elflein escribió durante años para La Prensa, otro de los grandes diarios de la Argentina en ese momento, ¿no? Es decir, escriben, ya no estamos en el mundo de los periódicos para mujeres, sino estamos en el mundo de los diarios masivos. Esto es lo que quiero marcar. Y en este sentido también, frente a estos espacios que vemos, ¿no?, la ciudad, digamos, la ciudad, el espacio de la naturaleza indómita, si quieren, salvaje, ¿no?, y el espacio transatlántico, también nos podemos plantear o preguntar qué cambia entre, por ejemplo, esas viajeras excepcionales que cruzan el Atlántico, como la propia Eduarda Mansilla, o bueno, en el caso de Manso, cruza el continente hacia Estados Unidos, o en el caso de Gorriti, ¿no?, cruza el Cono Sur. Es decir, ¿qué pasa con esas viajeras excepcionales que también escriben crónicas de viaje? Digo, Eduarda Mansilla tiene un libro sobre sus viajes sobre Estados Unidos. Manso también publica varias crónicas en La Prensa sobre su viaje a Estados Unidos y a Cuba. Y Gorriti también publica en La Alborada y en la Alborada del Plata crónicas de viaje sobre, digamos, sus periplos latinoamericanos, y también tiene un libro que se llama La Tierra Natal, que es sobre su regreso a Salta. Es decir, se presentan, estas escritoras son a su vez escritoras viajeras, pero son, ¿no?, viajeras excepcionales por distintos motivos, ¿no? Entonces, parte de lo que me interesa pensar es qué cambios se producen entre estas viajeras del siglo XIX, escritoras viajeras del siglo XIX, y estas escritoras, algunas viajeras, otras no, del siglo XX, y qué rol cumple la prensa, estos diarios en los que escriben, en ese cambio que se da, ¿no? Eso es algo que vamos a, digamos, lo planteo como preguntas para discutirlo mañana puntualmente con ellas, ¿no?, con el corpus de ellas en la mano, ¿no? ¿Qué espacio ocupa la prensa en sus crónicas? ¿Qué lugar, no? Bien, antes de ir a digamos, a este mundo de la modernidad, y a respondernos todas estas preguntas que estoy planteando, me interesa hacer una parada en las crónicas que Eduarda Mansilla escribió en las últimas décadas del siglo XIX. Y por supuesto, ahora voy a pararme a buscar el libro que me quedó del otro lado de la pantalla.
las crónicas, digamos, se llama, en realidad muchas de ellas son crónicas, algunas son artículos, hay diferentes, la forma del artículo periodístico que escribe Mansilla es mucho más lábil, por supuesto, que lo que vamos a ver después en Airplane o en Storni o en Pardo Bazán, y han sido compiladas en este libro enorme, no sé si lo ven, por Mariana Guidotti, ¿no? Que justamente se dedicó, hizo una obra impresionante, ¿no? De compilar todo lo que había escrito Eduarda Mansilla en diferentes periódicos a lo largo de su vida. Ustedes lo que tienen para leer es una selección de digamos, los artículos que me parece que más se acercan a esta idea de la crónica, ¿no? A esta idea más moderna de la crónica, y que a mí me interesan trabajar por motivos específicos. Acá está Eduarda Mansilla mirándonos, aproveché un retrato de escritora, pero digo, acá hay un retrato de escritora, ¿no? Más clásico, más tradicional, en el sentido de ella está muy vestida, ¿no? Muy arreglada. Ella era una mujer de alcurnia, de élite, era la sobrina de Juan Manuel de Rosas, venía de una familia muy rica, se casa con un diplomático argentino, viaja gran parte de su vida por Europa y Estados Unidos por los destinos diplomáticos de su marido, y digamos, en todos esos años se convierte en escritora, digamos, ella publica, escribe desde Europa y publica en Argentina, así publica sus primeras novelas, Pablo la vida en las Pampas, ¿no? Por ejemplo, Lucía Miranda, se me había el nombre, y vuelve a la Argentina en los años 80, más o menos, de hecho, en parte porque empieza a vivir separada de su marido, ¿no? No existía el divorcio, pero como Gorriti, las mujeres de linaje podían resolver de alguna manera sus problemas conyugales y sus diferencias irreconciliables de esa manera, ¿no? Empiezan a vivir de manera separada. De hecho, eso está contado en Lo íntimo de Gorriti, en el diario de Gorriti, y en las cartas, porque aparece una parte en Lo íntimo y otra parte no, en las cartas que Gorriti le escribe a Ricardo Palma hay una reconstrucción de por qué se separa Eduarda Mansilla muy buena, que es básicamente porque su marido la descubre con su amante, según Gorriti, ¿no? Que eso es algo que está en las cartas y no aparece en el diario aparece solo un fragmentito. De estas dos grandes escritoras que sin embargo nunca llegaron a ser grandes amigas, ¿no? En los 80, cuando vuelve a la Argentina, ella estuvo décadas viviendo afuera, les decía, escribe dos libros, publica dos libros de cuentos, ¿no? Creaciones y el libro Cuentos, que es un libro que fue leído en general como literatura infantil. Creaciones es donde se publica, entre otros relatos, El ramito de Romero, que les recomiendo que lean porque es espectacular, que primero se publica en La Ondina del Plata en el 75, en el 77, ahora dudo, y después ella lo compila en Creaciones, en esta compilación de relatos. Y Recuerdos de viaje, que es justamente un libro sobre viajes, sobre sus viajes por el exterior. Como para ir adentrándonos al personaje, y como en el caso de Gorriti veíamos, y como en el caso de Manso, por distintos motivos, Eduarda Mansilla también va a, por un lado, ser una escritora muy consagrada y muy valorada en su época, es percibida de hecho como, por sus colegas del 80, yo diría como la mejor escritora de su época, ¿no? Incluso mejor que Gorriti, aunque Gorriti era muy valorada por otras razones, y era más grande Gorriti. Y como en el caso de sus colegas decía, es una persona, una escritora percibida como una figura excepcional a su época, ¿no? Es excepcional por su linaje, por su fortuna, por su cosmopolitismo y por su formación, ¿no? Por todo eso es excepcional. Es decir, que Eduarda Mansilla en alguna medida puede escribir porque es excepcional, o es valorada porque es excepcional, porque se distingue de las demás, ¿no? Otro rasgo que me parece muy importante para tener en cuenta es que
va a ser siempre una escritora muy ecléctica en relación con sus colaboraciones de prensa, ¿no? En sus artículos se ven tanto el abordaje de temas femeninos, lo que podemos pensar como temas femeninos, la moda, ¿no? El baile, el mundo del flirt, el mundo de las relaciones conyugales, y también va a haber toda una zona de sus colaboraciones periodísticas que no vamos a abordar en este seminario, pero que es realmente muy voluminosa, que es sobre crítica musical, fue una de las primeras críticas musicales de la Argentina, y sobre otros temas que también que me interesa abordar en esta parte de la clase. Otra cosa que me parece muy importante, como para marcar la diferencia de Mansilla en relación con otras escritoras que estuvimos viendo en clases anteriores, es que es una escritora que se mueve, como podríamos decir, ¿no?, en todo el campo. Publica tanto en periódicos para mujeres como en periódicos para el público general desde el principio, porque puede, justamente porque es una figura muy excepcional y muy valorada por sus colegas, ¿no? No es alguien que, en este sentido, que esté particularmente interesada o concentrada, o por lo menos eso se ve en sus obras, en forjar esta idea de, ¿no?, las cofradías de mujeres, las genealogías, a diferencia de Gorriti. Gorriti funda un periódico y alrededor de su periódico llama a sus colegas, sus amigas, sus amigos, ¿no? Y pone a la mujer en el centro de la escena, ¿no? En el cambio, Mansilla se pone a ella en el centro de la escena, por supuesto, defiende muchas veces aborda temas femeninos que defiende desde una perspectiva muy novedosa, pero, por ejemplo, nunca funda un periódico que articule, ¿no?, ese imaginario, o que construya alrededor de ella un grupo de escritoras, ¿no?, mayor. Esto era lo que quería marcar también como uno de los grandes contrapuntos entre Mansilla y Gorriti, por ejemplo, y Manso también, ¿no? Piensa en otros términos e interviene en otros términos en el campo cultural de la época. Ahora bien, este modo de intervenir a mí me parece sumamente moderno, ¿no? Incluso más que el de Manso y el de Gorriti, por lo menos en el contenido de lo que plantean algunas de sus crónicas. Y para mí, una de las más modernas justamente, o más que a mí más me interesan, es Una visita a la penitenciaría, que ustedes tienen en la selección. Voy a cortar un minuto porque mi hija se despertó de la siesta, perdón. Esperen, corto un segundo y ya vuelvo. Esperen, ay, Armelito. Bueno, perdón, dar clases en el ámbito del hogar es así. Superada la crisis, vuelvo a Mansilla, ¿no? Bueno, les decía, esperen que vuelvo a compartir, así tienen la imagen. Les decía, la crónica en la penitenciaría, que es una crónica que ella publica en el diario El Progreso, es para mí una de las más interesantes desde la perspectiva en la que estamos tratando de pensar a estas autoras, ¿no? Por un lado, porque es un lugar muy atípico para pensar la figura de la escritora a finales del siglo, en la década del 80, que es cuando ella está escribiendo estas crónicas, y por otro lado también porque Mansilla va a plantear una serie de cuestiones que también es interesante para pensar su posición dentro de este nuevo espacio y dentro de esa modernidad que está tratando de narrar, ¿no? Por un lado, es importante destacar que la penitenciaría en ese momento es vista como un proyecto de modernidad política y modernidad del Estado Nacional, ¿no? Es un proyecto muy aplaudido porque tiene que ver con una perspectiva moderna sobre la criminalidad, ¿no? Y eso es lo que va a tratar de transmitir Mansilla al narrar esta visita, ¿no? Y en este sentido me interesa marcar como tres rasgos que me parece que aparecen en la crónica, que se relacionan con esta configuración del yo autoral que aparece en el texto. Por un lado, les decía, ¿no?, esta defensa de la modernidad y el progreso atravesada por la idea de nación, ¿no? Ella en un momento dice en la crónica, ¿no?, cito brevemente,
Cárcel y sombra fueron en un tiempo sinónimos. Nadie imagine por un momento que en la penitenciaría de mi patria hay un solo rincón en donde el sol, el gran amigo de la naturaleza, no tenga el derecho de penetrar libremente, alegrando todo cuanto toca. Lo he hallado en todas partes, inundando con sus rayos la celda del prisionero, el taller donde el trabajo, amigo del hombre, distrae, conforta y bonifica al encarcelado, ¿no? Una nueva perspectiva también de la criminalidad y de qué tienen que hacer estos espacios punitivos con los presos, ¿no? Deben servir como un espacio de regeneración, dicen a una medida Mansilla, ¿no? Y entonces va a trabajar con todo este imaginario de la luz, de un lugar donde en general hay sombra, como un espacio luminoso, ¿no? Esto atraviesa toda la crónica. Por otro lado, otro rasgo que me interesa mucho de que aparece en la crónica tiene que ver con eh, un doble movimiento en relación con su autoridad, ¿no? En el texto, ¿no? La configuración de su yo autoral en el texto. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, ella siempre va a asumir, en esta crónica y en otras, una posición excepcional en la sociedad de su tiempo, ¿no? Ella puede acceder a la penitenciaría porque tiene una posición destacada en la sociedad porteña, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo, y es una posición excepcional que aparte se refuerza por el hecho de que es una mujer visitando esa penitenciaría. Y al mismo tiempo, me parece que va a haber un corrimiento de ese lugar, dado por el linaje, ¿no? Por la prosapia y por la diferencia de género, en el que ya esto se va a tratar de salir de ese lugar como tan cristalizado de la excepcionalidad a partir de la experiencia de lo vivido, ¿no? De la narración de la experiencia de lo vivido. Entonces, también cito otro fragmento de la crónica, dice, al penetrar en aquel recinto del trabajo que conforta, que distrae, que ocupa, que mata el tiempo, ese amigo del hombre, el más cruel enemigo del prisionero, sentí una turbación invencible. Recordé que si bien ya lejana a la edad temprana, en la que las galas de la juventud acrecientan las dotes físicas, era mujer, y que para el prisionero privado de la hermana, de la madre, del amante, eso bastaba, que mi presencia allí podía ser intempestiva. Es decir, que Mansilla, por un lado, digamos, no atraviesa, no experimenta ese espacio en términos de peligro, ¿no? Como podría experimentarlo, pero al mismo tiempo no deja de subrayar esta diferencia de género y esta inevitable excepcionalidad que ella encarna como una figura que está transitando ese espacio, ¿no? Y otro momento que me parece muy espectacular, y por eso digamos, lo marqué como, los traje como cita y se los pongo acá, que era el más largo, es esto que yo les decía de la cuestión de la experiencia, de cómo ella narra esa experiencia y pretende que esa experiencia, ¿no? Como veíamos en Fritzsche y la ciudad, pase por su cuerpo. Y eso constituye en algún sentido aquello que vale la pena narrar. Entonces ella dice en un momento, que también es otro de los mejores momentos para mí de la crónica, quise darme cuenta cabal del castigo que imponen a los delincuentes, allí como en los círculos de Dante hay graduaciones en las culpas. Cuando incurren en alguna falta los encierran en cárcel dura, y me hice encerrar en la estrecha celdilla alumbrada escasamente por una ventanilla diminuta colocada muy en alto. La sensación que experimenté no fue en extremo penosa, porque apenas permanecía confinada pocos segundos, pero comprendo que la falta de luz continuada debe producir una sensación vertiginosa y muy cruel. Entonces, para poder, ella sabe que no puede tener esa experiencia de primera mano, pero para poder experimentar algo similar, ¿no? Se hace encerrar y cuenta que se hace encerrar. Entonces, digo, no es Nelly Bly desde ya, pero sí me parece que en esa crónica hay un yo autoral que se configura su autoridad a partir del testimonio y de dar cuenta de esa experiencia que se atravesó. Esa diferencia aparte otra, ¿no? De un espacio que a menudo no es visitado por la sociedad bien pensante, la burguesía, ¿no? El común de la gente. Y eso justamente, ese carácter atípico de esa experiencia que ella está teniendo, es lo que vale la pena narrar. En este sentido,
La crónica, que es un género discursivo que va a ir ganando protagonismo en el periodismo de los últimos siglos, de las últimas décadas del siglo XIX, y va a ir ganando protagonismo en el sentido de que no se corre de la sección de variedades. A menudo la sección de variedades se la llamaba las zonas de crónica social, que aparecían esos diálogos ficcionalizados que vimos en la clase dedicada a la prensa de mujeres, ¿no? La crónica social va a ir mutando y perfeccionándose y va a ir transformándose en otra cosa que es una crónica, una reconstrucción de los hechos observados, podríamos decir, así en términos muy básicos, pero ante todo, digamos, como rasgo distintivo del género es la maleabilidad, ¿no?, que tiene la crónica. La crónica en general, como género, implica, por un lado, un ojo que mira, digamos, una subjetividad puesta en primer plano, y por otro, un género sumamente maleable que reconstruye, por lo general, experiencias del sujeto, ¿no? Ya sea esto, una manifestación, un hecho noticioso, o sea una experiencia otra. La idea, al ser tan maleable la crónica como género, es que la crónica, perdón, no sé si lo llegué a decir ahora, es la reconstrucción de un hecho vivido, ¿no? La crónica. Entonces, la crónica, al ser tan maleable, va incorporando y sumando de manera progresiva estrategias y prácticas de la literatura, ¿no? Y esto es, por ejemplo, lo que se observa muy bien en lo que Julio Ramos llama la crónica modernista, ¿no? Muy practicada, por ejemplo, por Martí para el diario, cuando escribe en Nueva York para el diario La Nación, y por Rubén Darío, ¿no? Enrique Gómez Carrillo es otro experto en la crónica modernista que aparecía, ¿no?, como veíamos la semana pasada, en Elegancias. Este género dúctil, maleable, muy emparentado con la literatura, en su modo de reconstruir eso que se ha vivido, tiene como segunda característica la preeminencia del sujeto que escribe en la reconstrucción de ese hecho, ¿no? Y me parece que acá se ve muy bien en el caso de Mansilla, ¿no? Pero bueno, una visita a la penitenciaria no es la única crónica que escribió Mansilla, sino que, les decía, escribió muchas otras de temas variados. Lo que me interesa, sobre todo, y un poco por eso trabajé como en detalle una visita a la penitenciaría, es pensar a Mansilla como alguien que en su yo autoral, por lo menos de cronista, no necesariamente el de novelista o el de cuentista, construye una mirada estrábica, que viene muy de, ¿no? Quien primero dijo que había que tener una mirada estrábica es Echeverría, ¿no?, cuando dice hay que mirar con un ojo a Europa y con otro a la Argentina. Y Mansilla estaba emparentada con los románticos, por eso, digamos, un poco retomo esa propuesta de Echeverría. Pero me interesa pensar esa mirada estrábica en otra clave, que tiene que ver con un show autoral que va siempre a proponer una posición corrida en relación con temas muy recorridos en la prensa de la época, como los temas femeninos, es decir, las crónicas de lujo, sobre el baile, sobre modas, ¿no?, sobre las masas, y también sobre lo literario, que son tres problemas de mucho debate, muy populares en la prensa de la década del 80, específicamente, ¿no? Es decir, que esa mirada corrida, podríamos decir, de Mansilla no pasa tanto por los temas que aborda, digamos, a excepción de la penitenciaría, que sí, claramente es un tema muy excepcional, sino más bien por el enfoque con el que aborda estos temas, muchas veces muy populares en la prensa de la época. Y yo pensaba, por ejemplo, en crónicas como que ustedes tienen en la selección, como el gran baile del progreso, o Siempre sobre moda, o Educación de la mujer, que son tres textos que podrían entrar dentro de esta órbita de los temas femeninos, o tradicionalmente femeninos, en los que aparece siempre un leve corrimiento de Mansilla sobre posturas clásicas sobre estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo,
en el Gran Baile del Progreso y en Siempre sobre Modas aparece una clara reivindicación del lujo como una industria que da trabajo, ¿no? Y como una práctica también que también se vincula con el acervo cultural, digamos. El lujo y la moda no solo tienen que ver con el consumo y la frivolidad y la pérdida de la virtud, sino, ante todo, en el caso de Mansilla, y así la defiende, con la idiosincrasia nacional y con una industria que da trabajo, ¿no? En un momento ella dice, les leo una cita breve, dice, hay en el mundo una cantidad de gente frívola y hueca de todas las nacionalidades, que suele ser rica y que lo aparenta siempre, cuya única ocupación es vivir con chic, ¿no? Esto recuerda a Gómez Carrillo, lo que iba a decir años después, ¿no? Estos infelices se atraen recíprocamente, se imitan, se desgarran entre sí y luego de vuelta a su país pretenden ser ellos únicos que conocen el secreto de vivir bien y a la moda. Nada de imitaciones, seamos originales en cuanto nos sea posible y así tendremos una personalidad artística y social simpática y duradera, ¿no? Llama a esto, gestar la propia idiosincrasia, ¿no? En esta línea también, digo, pensemos, ¿no? El contrapunto es todo lo que estuvimos leyendo en la prensa de mujeres sobre el castigo del lujo, ¿no? O la asociación, la identificación entre el lujo y la frivolidad y la condena de ese mundo que atrae, sin embargo, a las mujeres supuestamente de una forma compulsiva. En esta línea también ella va a defender las labores femeninas, ¿no? Como una actividad de nuevo, una actividad de ocio y como un posible trabajo, ¿no? Una actividad que puede traer trabajo, ¿no? En un momento dice, cuando la mujer cose es cuando el pensamiento se reconcentra mejor, ¿no? La idea de hacer algo práctico para relajar la mente y hacer algo útil. Acá detrás de esto está la idea de la utilidad de las mujeres. Y en un momento, justamente y para mí por acá pasa justamente la mirada estrábica, esta idea de la mirada estrábica que les propongo, en un momento ella dice, mi padre, digamos, para defender reivindicar estas labores femeninas, que, digamos, muchos atacan, de hecho, por ser frívolas y tradicionales, Mansilla dice, mi padre, el general Mansilla, me cortó mi primera muñeca y enjugó de esa suerte mis lágrimas que corrían sin motivo aparente. Quizás fuera el despecho de no poder hacerla yo misma, ¿no? Entonces, la escena que es el general, ¿no? La escena que se reconstruye en relación con el padre, toda una autoridad, un héroe de la independencia, es no la del héroe de la patria, como va a ser, por ejemplo, su hermano Lucio, sino la de quien le cose su primera muñeca, ¿no? Y ahí me parece que está ese corrimiento de Mansilla todo el tiempo de no ser encasillada como una mujer típica, tradicional, que defiende ideas típicas y tradicionales, ¿no? Y también en esta línea, otra cuestión que va a aparecer, por ejemplo, en el Gran Baile del Progreso, es la defensa del baile y del flirt, o sea, de la seducción, esto que se llama el flirt, es como sería la histeria hoy en día, eh, como una forma de vitalismo, ¿no? Como una reivindicación de la experiencia, una vez más, ¿no? Incluso la defensa del cuerpo a cuerpo, que es algo que está muy normativizado en la prensa de mujeres, ¿no? Lo que más se ataca, por ejemplo, es el baile, porque en el baile, en el contacto entre dos cuerpos, siempre hay espacio para la tentación. Por el contrario, Mansilla va a decir, bailar con la mujer amada es como todo hombre sabe, perdón, bailar con la mujer amada es como todo hombre sabe, una de las sensaciones más poderosas que puede experimentar pecho mortal. Ceñir el talle gentil, sentir cerca del corazón palpitante otro corazón que se agita dulcemente, ver bajo leve gasa levantarse el turgido seno, confundir miradas, estrechar las manos, cambiar entrecortadas palabras en voz baja y misteriosa, en tanto la música envuelve en nube de armonía, ¿no? Ahí está el cuerpo a cuerpo, totalmente reivindicado, erotizado y reivindicado, ¿no? Y eso está en medio de una crónica social sobre el baile del progreso.
En este sentido, ¿no? Es una posición que contrasta claramente con los artículos morales que se publican en los periódicos para mujeres, que advierten sobre las tentaciones del lujo, de la coquetería, de las fiestas. Digo, acá uno de los ejemplos más claros es Lola La Rosa, como comentaba Karina en la clase sobre la Alborada, que identifica todos estos tópicos con la idea de las mujeres del afán de figurar, la falsa modestia, la pérdida de la virtud, y ella, Mansilla, por el contrario, se va a desmarcar de este deber ser femenino y va a plantear, digamos, pero no va a descartar los temas, sino que va a plantear otra mirada sobre esos temas. Por eso digo, ¿no? Mirada estrábica. Otro tema que aparece de una forma muy protagónica en sus crónicas tiene que ver con las masas, o por lo menos que a mí me interesa también rescatar, justamente por esto que veíamos en relación con elegancias, por ejemplo, cómo las mujeres masivamente, ¿no?, entran en el espacio público. En el caso de Mansilla, que es una escritora anterior, ¿no?, de los 80, también va a haber un registro de la masa como personaje, ¿no? En una crónica que tienen también en la selección que se llama Accouré Multitude, está como en francés, escrito en francés. Mansilla justamente va a narrar un acto patrio, digamos, un hecho popular que es al mismo tiempo un hecho patrio, que es la llegada de los restos de José de San Martín al país y a la ciudad de Buenos Aires, y va a describir la salida masiva de la gente a la calle para homenajearlo, ¿no? Es decir, que la presencia de la multitud en las calles va a tener una mirada positiva, a diferencia de lo que vamos a observar después, algunos años después, cuando empiecen a crecer las protestas callejeras y las masas se vuelvan peligrosas, ¿no? Algo que veíamos con Rosario a partir de La Voz de la Mujer. Ella en un momento dice, la multitud se agrupaba silenciosa en reverente expectativa, por ejemplo. Esa es una de las citas que aparece en esta crónica. Otra cuestión que parece que es muy interesante es desde dónde ella narra, ¿no? Una vez más, va a narrar desde un lugar, ella no está abajo en el llano con la gente, sino que ella está en un balcón del Club del Progreso, ¿no? Es decir, que ella es una testigo, quiere experimentar todo este fenómeno que tiene a la masa como protagonista, pero al mismo tiempo está en una posición separada, ¿no? Excepcional y aislada. Una vez más que ella narra, que ella incluye en su relato, ¿no? ¿Dónde está? Ella evidencia. Está en el balcón del Club del Progreso, que es, por supuesto, una excepcionalidad que está marcada por la clase y por el género, digamos, esta doble condición que aparece en Mansilla. Y de hecho lo agradece, por eso lo visibiliza. Dice, creo del caso agradecer aquí a los señores socios la acogida benévola que me dispersaron, porque las mujeres no estaban permitidas, digamos, no tenían el ingreso libre en el Club del Progreso, ¿no? Entonces, a Mansilla, como cronista, la hacen la excepción y la reciben para que pueda escribir esta crónica. De nuevo, ¿no? Esta idea de excepcionalidad sistemática en ella. Y después otra cosa que va a aparecer en esta crónica, muy relacionada con las masas y que también aparece en la crónica de la penitenciaría y en otras, es la idea de defender de modo sistemático los oficios, ¿no?, y las labores prácticas como un medio noble de subsistencia, ¿no?, de los presos, de las mujeres pobres. Esto aparece de una forma sistemática en sus crónicas. Por último, la última zona que yo por lo menos identifico como importante en sus crónicas tiene que ver con el debate en torno a lo literario, ¿no? Que es un momento de mucho debate en el campo literario argentino, porque es un momento de una incipiente autonomización literaria, ¿no? Es cuando, por ejemplo, cuando empiezan a escribirse las primeras novelas filonaturalistas, ¿no? Como las novelas de Cambaceres, y al mismo tiempo también el momento en el que explotan las novelas criollistas de Gutiérrez, ¿no?, que son rápidamente marginadas del campo y criticadas por peligrosas. También es el momento en el que, por ejemplo, vive su primer momento de consagración en el Martín Fierro, ¿no?, cuando se publica La Vuelta en el 79. Es decir, es un momento de mucho debate literario, de tratar de pensar cuál es la literatura nacional, y digamos, por dónde tienen que
ir los escritores, ¿no? Y de recambio y de debate entre un romanticismo muy resiliente, digamos, ahí siempre en los 80 se produce, todavía están escribiendo a quienes se llama la segunda generación romántica, por ejemplo, Rafael Obligado es una típica figura, frente a la emergencia de una nueva camada de escritores que son principalmente, ¿no?, filo-realistas, filo-modernistas como Cambaceres, Wilde, se puede pensar ahí siempre, digamos, son los que Rojas llama los fragmentarios, ¿no? Aparecen diferentes intentos, por un lado por la novela, y por otro lado otros géneros fragmentarios, como por ejemplo el fantástico, el policial, las primeras ficciones en estas líneas aparecen en este contexto de los 80, ¿no? Y Mansilla también va a participar de ese momento, poniendo énfasis en dos cuestiones que son interesantes también porque un poco pasan por el costado de las polémicas centrales de los debates de esa época, ¿no? Por un lado, el énfasis que con el que ella escribe todo, digamos, de manera sistemática sobre la lengua, ¿no? Sobre el uso de la lengua, y en este sentido es bastante hispanofóbica, ¿no? Rechaza el uso hispánico, así ibérico, de la lengua española, y va a reivindicar un uso, si se quiere, más criollo local del español, ¿no? Ella todo el tiempo llama a cultivar el estilo sencillo y fácil, dice ella, y llama a combatir las pretensiones ridículas, anticuadas y foráneas, ¿no? Dice, hay que escribir como hablamos y como vivimos, que eso es una posición, diría también, muy moderna y muy argentina, incluso porteña, de abordar el lenguaje, ¿no? Y va a ser eje de múltiples debates de los intelectuales y las intelectuales argentinos y argentinas desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Gutiérrez peleándose con Andrés Bello en el siglo XIX, pero también en Borges, ¿no? Hay toda una línea de cómo escribir y cómo utilizar, digamos, cómo dialogar con la tradición, ¿no? La tradición española y también la tradición europea, ¿no? La biblioteca occidental. Y en este sentido, Mansilla va a tener esa mirada estrábica, me parece a mí. Por otro lado, como ella, digamos, conoce mucho, sobre todo el francés, también el inglés, ha vivido en otros países, tiene como esa mirada cosmopolita en relación con la cultura y la literatura, también va a ser muy común, y ella misma ha sido traductora, va a ser común encontrar algunos artículos sobre la traducción, ¿no? Y en este sentido, acá también es interesante, porque digamos, es interesante su posición, porque es bastante moderna en el sentido de que ella dice, bueno, traducir es traicionar, y en esta negociación, de la cual digamos, toda traducción es producto de una negociación entre el efecto que produce el original y lo que entiende el lector o la lectora, hay que atender tanto a la forma como al contenido, ¿no? Entonces llama esto a pensar la traducción como una actividad creativa más que una actividad reproductiva, ¿no? Traducir es una forma de la escritura, podríamos pensar. Y por último, también en esta línea, digamos, que revela de alguna manera o evidencia su posicionamiento en relación con la tradición, es una gran reivindicadora de colegas románticos como López o como Sarmiento, es decir, que ella se inscribe dentro del romanticismo más allá de estar escribiendo en los 80 todavía y con ciertas miradas muy modernas sobre la literatura y la cultura de su época, ¿no? Y la realidad de su época. Ella habla todo el tiempo, ¿no?, de inspirarse en el propio suelo, tomando por modelo los tipos nacionales como el gaucho, ¿no?, como un ser poético nacional. Esto es romanticismo, a veces el romanticismo rioplatense. En este sentido, creo que Mansilla fue sin duda una precursora de las escritoras del siglo XX, desde el punto de vista del ejercicio de la crónica, diría incluso la precursora, ahí están creo que mano a mano con Manso. La obra de Manso en relación con las crónicas está mucho más dispersa, ¿no? Se conoce mucho álbum de señoritas, pero Manso escribió mucho más y eso está todavía muy disperso. Así que
eso me parece que no colabora a visibilizar la importancia de Manso como periodista en el siglo XIX. Me parece que Mansilla en este caso, al tener esta compilación, se ve muy claramente ese rasgo de precursor y se puede justamente rastrear, ¿no? Y mapear todos estos tópicos de los que yo estuve hablando. Y en este sentido su carácter precursor se ve tanto en el modo de interactuar con la prensa, ¿no? Con libertad, mucha más libertad incluso que Gorriti o que Manso, podríamos pensar, dentro y fuera del deber ser femenino de la época, ni hablar que una Pelliza, una Lola La Rosa, y también se ve en el enfoque, en cómo enfocó, ¿no? Determinadas cuestiones para abordar esa realidad que la rodeaba. Y yo pensaba dos contrapuntos de las escritoras que vamos a discutir mañana. Por un lado, como Efflein defiende con entusiasmo la modernidad y el progreso vinculados con la idea de nación, ¿no? Que es algo que se ve muy presente en Efflein, a diferencia de Storni, que está más disuelto. Pero como Storni se mueve con libertad en el mundo de los temas femeninos, buscando un posicionamiento propio que evite lugares comunes, ¿no? Esta idea de poder entrar y salir del deber ser, de la tecnología de género, me parece muy interesante como gesto de Mansilla y es algo que se va a ver muy claramente en Storni. Pero sobre todo, algo que me interesa mucho, que ya mencioné en relación con las primeras crónicas, y que me parece que es fundamental para pensar a estas cronistas, a estas escritoras, es la idea de que ella construye un show autoral en el que la escritura está atravesada por la experiencia. Eso es lo fundamental, digo, y eso es lo que hace a estas mujeres salir, ¿no? Romper, esto que, como empezaba la clase a partir de la cita de Perrault. Se tiene que vivir para poder escribir, como dice Storni, ¿no? Se vive para escribir y se escribe para vivir. Y eso también aparece muy claramente en Mansilla, ¿no? Lo que vale la pena escribir es aquello que experimentamos, aquella experiencia otra que tenemos. Hasta acá, entonces, Mansilla, el recorrido de Mansilla, que es como el último eslabón, podríamos pensar, del 80 antes de entrar a este escenario del entresiglos que estuvimos trabajando bastante la clase pasada y que al que vamos a volver en esta clase o estamos volviendo en esta clase. Parte de la pregunta que, decía, rodeaba la idea de la noción de espacio en este seminario tiene que ver con justamente cómo se integran las mujeres, ya no qué espacios recorren esto, qué espacios experimentan y sobre qué espacios escriben, sino también cómo se van a integrar las mujeres a este nuevo periodismo, como lo llama Jorske, ¿no? Es decir, ¿van a ser cronistas? ¿Van a poder profesionalizarse? Porque digo, parte de este rol del cronista tiene que ver con una incipiente profesionalización que tiene que ver con, ¿no?, escribir para un diario a cambio de un sueldo, ¿no? Esto es lo que se ve en Martí, por ejemplo, es lo que se ve en Rubén Darío, es lo que analiza Julio Ramos, y también es lo que va a analizar Martín Cervelli en un libro que también tengo por acá, en este libro, que se llama A través de la República, en el que justamente va a analizar la configuración de esta nueva figura de escritor, que es la del reporter, la del escritor cronista, ¿no? Y él centrándose, toma como eje de su libro a Roberto Pairó, que fue uno de los escritores y sobre todo de los periodistas más importantes de Argentina a principios del siglo XX y una estrella del diario La Nación, ¿no? Justamente el eje de esta figura del cronista, del reporter, tiene que ver con las corresponsalías para Martín Cervelli, ¿no? Y con cómo, a partir de la idea del viaje, estos cronistas porteños se van profesionalizando, ¿no? Y van reconstruyendo una nueva mirada de la nación para el público de los grandes diarios, ¿no? Un poco por ahí pasa el planteo básico del libro. Justamente lo que me interesa es pensar a estas cronistas en ese escenario que describe, por ejemplo, que describen Cervelli y Ramos. Ramos lo plantea en un ámbito continental, ¿no? A partir de estos cronistas latinoamericanos como Martí, como Darío, podemos agregar ahí a Gómez Carrillo, por ejemplo, por lo que vimos en Elegancias, y Martín Cervelli lo plantea en el esquema, ¿no?, local, ¿no?, nacional.
a partir de figuras como la de Pairó. ¿Cómo se integran las mujeres? ¿Participan las mujeres de ese proceso? ¿O permanecen todavía marginadas de esos espacios que se empiezan a abrir relacionadas con el mundo de la prensa? Digo, ahí de nuevo está la prensa como escenario y como dispositivo y como el mecanismo que permite la profesionalización de estos escritores, ¿no? Y me parecía que como un buen eslabón para pensar, ¿no?, esa Mansilla de los 80, con todo ese linaje y esa excepcionalidad que puede escribir en alguna medida lo que quiere y donde quiere, y figuras como Elflein y Storni, incluso como una Pardo Bazán, aunque Pardo Bazán se parece mucho, en más de un sentido, a la posición que tiene Mansilla en relación con el público. Para pensar este contrapunto, justamente un buen eslabón era la columna del Hogar, que es una revista, un periódico para mujeres, acá está, que interpreta de una forma muy hiperliteral, ¿no?, su propio nombre, que es un periódico para mujeres que se publica entre 1899 y 1902, ¿no? Y que a mí me interesa mucho, yo la trabajo bastante en el libro, porque tiene una serie de rasgos que a mí me interesan particularmente para pensar la prensa de mujeres. Por ejemplo, el hecho de que en sus 4 años, la Columna del Hogar es un periódico que ya no depende necesariamente de una escritora, sino que depende de un diario que la funda para atraer al público femenino digamos, al mundo del diario, digamos, para captar nuevas lectoras, y como depende de un diario y no de una escritora específica, va a tener diferentes directoras, ¿no? De hecho, la directora de los primeros 2 años es una directora que es un seudónimo muy poco conocida, y las de los últimos 2 años son, por un lado, Catalina Allen de Bourel, la esposa de Pedro Bourel, ¿no?, aquel fundador de Londina del Plata, y Aide Acevedo Díaz dirigen el año 3 de la Columna del Hogar, y la última directora de la Columna del Hogar va a ser una escritora peruana que se llama Carolina Freire Jaimes, que vamos a revisitar en la última semana con un texto sobre escritoras argentinas. Es decir, que hay diferentes periodos de la columna dada por estas diferentes direcciones que le van dando al periódico diferentes líneas editoriales. Estas son las cosas que a mí me interesan del periódico, que es un periódico que cambia a medida que va encontrando, por un lado, a sus lectoras, y por otro lado cambia a medida que cambian sus responsables, ¿no? Por un lado, esto me interesa mucho. Por otro lado, me interesa por los cambios que introduce el periódico cuando Allen de Bourel y Acevedo Díaz asumen la dirección, ¿no? Lo primero que va a aparecer en relación con estas, no sé si, me parece que me salté algo, pero bueno, no importa, después lo digo más adelante. Lo primero que va a aparecer en relación con estas directoras, los cambios que van a introducir, tiene que ver con que van a hacer un mayor uso de la imagen, como se ve acá. Esta es una tapa, de hecho, del año 3, este rediseño es de Allen de Bourel y de Acevedo Díaz. Van a incluir un grupo de colaboradoras que tienen que ver, que están muy vinculadas con el Consejo Nacional de Mujeres. Van a incorporar instancias de sociabilidad con sus suscriptoras. Por ejemplo, van a incorporar una biblioteca, la biblioteca de la Columna del Hogar, van a incorporar una sección de folletín, ¿no?, destinada a difundir novelas extranjeras traducidas por mujeres, y van a reorientar, en función de todos estos cambios, ideológicamente sus contenidos, tomando el trabajo, la educación y el asociacionismo como ejes principales, ¿no? Por ejemplo, lo del asociacionismo es muy notable. Se incluyen de manera sistemática crónicas sobre el Consejo Nacional de Mujeres y sobre otras agrupaciones como la Asociación de Protección Mutua de las Mujeres Intelectuales. También aparece, por ejemplo, una de las crónicas que más me gustan, yo creo que no la incluí en la selección porque está muy, muy borrosa la imagen que yo tengo,
es la del festejo por los festejos cuando se doctoran las hermanas López, ¿no? Elvira López se doctora con su tesis El movimiento feminista, y hay una muy extensa crónica sobre, por un lado, los festejos en la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual Cané era entonces el decano, y por otro lado, ellas con sus amigas y amigos en un hotel festejando el evento, ¿no? Entonces, incluso la crónica incluye estos dos espacios nuevos donde están las mujeres, ¿no? La academia por un lado, y por otro lado el hotel, ¿no? Donde hay una reunión mixta en la que se festeja este evento. Y eso es sumamente novedoso, ¿no? Para pensar qué está retratando esta columna del hogar en relación con las mujeres, ¿no? Pensemos 1899, 1902, está muy pegada a la voz de la mujer, y sin embargo va a construir un imaginario muy diferente al de la voz de la mujer, ¿no? Yo creo que a la columna del hogar hay que pensarla muy cerca de Búcaro Americano, e incluso podríamos pensar de Nosotras, como una revista que se asume feminista, pero con un feminismo con determinadas características, ¿no? Y es un poco lo que vamos a recorrer en lo que queda de la clase. Parte de esta línea tiene que ver con un optimismo muy tangible en la revista, ¿no? Piensen que ese 900, ese cambio de siglo, es un escenario lleno de optimismo en torno a la participación femenina en la esfera pública, que se enmarca dentro de un clima de época mucho más amplio, que tiene que ver con esta idea de pasar la página, dar vuelta a la página de la crisis del 90 y todos los conflictos que desató, ¿no? Es muy optimista la revista en ese sentido. Y en ese, digo, y marco esa idea de optimismo en contrapunto con, por ejemplo, La Voz de la Mujer, ¿no? Ese optimismo va a tender a bajar el tono o incluso invisibilizar los conflictos de esa época, por ejemplo, los conflictos inmigrantes, los conflictos, las protestas por la suba de los alquileres, como les mostraba al principio, las protestas obreras, todo eso circula en la revista, pero de una forma, digamos, de una forma sumamente atemperada, ¿no? Moderada, y con un optimismo que tiene que ver con, bueno, hay que asociarse para que estas protestas o estos reclamos lleguen a los canales adecuados, ¿no? Esto es parte del mensaje que transmite la revista. Parte de este clima de época que construye el periódico tiene que ver con justamente la modernidad, el crecimiento económico, el cosmopolitismo, y con la idea de un feminismo cosmopolita y liberal. Acá hay una palabra que me parece muy importante, que tiene como protagonista el Consejo Nacional de Mujeres y se dirige a las jóvenes educadas por el Estado argentino, ¿no? Acá hay toda una, como decía la semana pasada, toda una camada nueva de jóvenes que son alfabetizadas, que son hijas de trabajadores, no necesariamente son mujeres de élite, esto es lo que quiero decir, a quienes hay que enseñar los protocolos de lectura, digamos, los protocolos para moverse en la ciudad, para tener un trabajo, para existir en esa Buenos Aires en proceso de modernización. Y esto es parte de la función que cumple la columna del hogar para mí. Justamente porque es un feminismo bastante atemperado y un feminismo moderado, en el sentido, digo, cuando digo el Consejo Nacional de Mujeres, estoy hablando de la asociación, esa asociación, podríamos decir, la primera asociación de mujeres masiva de la Argentina, que funda Cecilia Grierson, que viaja al congreso, al primer congreso del Consejo Femenino Internacional en Inglaterra, y vuelve con la idea de fundar un Consejo Nacional en Argentina, y para lo cual, ¿qué es lo que hace Grierson para poder, digamos, concretar y darle relevancia y visibilidad a esta asociación? Convoca a las representantes de la sociedad de beneficencia, que en ese momento eran ya claramente mujeres de élite, ya lo eran desde antes, ¿no? Pero digo, estaban como mucho más recortadas desde el punto de vista de la clase y de sus objetivos como asociación, ya no se hacían cargo, por ejemplo, de la educación, como eran los tiempos de Mariquita, y a las mujeres, las mujeres profesionales, ¿no? Que estaban fundando las primeras asociaciones profesionales, como la propia Grierson, pero también Elvira Rawson de Lepiane, muchas médicas, que son las primeras médicas de la Argentina y las primeras feministas, ¿no? Es decir, que el Consejo Nacional de Mujeres va a tener esa
necesidad de ser moderado en sus inicios por esta combinación de diferentes asociaciones. Esas son las más importantes, pero hay muchísimas. El Consejo engloba a otras asociaciones más pequeñas que le dan una enorme relevancia en ese momento en la Argentina, y al mismo tiempo va a producir muchas fisuras internas que terminan, de hecho, fracturando el Consejo hacia el centenario, ¿no? En un episodio en torno a la organización del primer Congreso Femenino Internacional, que Dora Barrancos ha analizado de manera espectacular en su libro Inclusión-Exclusión. La historia de los dos congresos. Entonces, está este feminismo por un lado, y por otro lado, de la mano de este feminismo, van a aparecer en la revista toda una serie de clichés sumamente tranquilizadores, sobre todo para los hombres, que apelan a un imaginario femenino tradicional, ¿no? Bastante tradicional, que lima las asperezas, ¿no? El filo de los avances que propone la propia revista, ¿no? En este doble movimiento que propone la columna del hogar, se va a instalar en el centro el problema de la profesionalización femenina, ¿no? La defensa de la profesionalización femenina y las renuncias que hacen estas feministas en pos de la defensa de esa profesionalización, como por ejemplo la rebeldía, ¿no? Y la denuncia, como en el caso de La Voz de la Mujer, y también, ¿no? Se va a priorizar el colectivo, la idea del colectivo, aparecen, por eso decía, todo el tiempo asociaciones, ¿no? La idea de conjuntos de mujeres, hay muchas fotos de grupos de mujeres en la revista, en pos, digamos, sacrificando la idea de la excepcionalidad. Hay pocas autoras en la revista, esto es lo que quiero decir, ¿no? Y surgen pocas autoras de esta revista, en parte porque lo que importa es el colectivo. Hasta acá hemos llegado, esta es en alguna medida, ¿no? La curva que hace el siglo XIX, ¿no? De la excepcionalidad al colectivo. Y del ocio y de la actividad de ocio a la profesionalización, ¿no? Un gran ejemplo de cómo la revista articula estas dos líneas, ¿no? Las hace funcionar, me parece, esta crónica que ustedes tienen para leer en la selección, que se titula La señora May Wright Sewell, que es la presidenta del Consejo Internacional de Mujeres, ¿no? Y les quiero mostrar, hacer como un destaque de esta foto que incluye la nota, que es la biblioteca de la señora Wright Sewell, ¿no? Que a mí me interesa mucho justamente para pensar, de nuevo, los espacios de las escritoras y de las mujeres del 900. Es decir, este es un espacio en el que ya se ha conquistado el trabajo intelectual, ¿no? La biblioteca es de ella, no es que ella la toma por asalto o ella está escribiendo con otras compañeras en el salón, como escribía Gorriti en La Alborada del Plata, o no tiene dónde escribir como la pobre Manso, que vive lejos de la ciudad, ¿no? Por el contrario, May Wright Sewell es una figura en este sentido muy moderna que tiene su propio espacio de trabajo, su cuarto propio, diría Virginia Woolf, ¿no? En medio de esta imagen sumamente moderna, desde el punto de vista visual, o desde lo que propone, ¿no? Visualmente la revista, se incluye esta descripción en la nota, ¿no? Dice, a más de la presidencia del Consejo Internacional, que ocupa por segunda vez, puesto de inmensa labor y que requiere de una constante atención, pues la señora May Sewell mantiene una correspondencia activa con millares de personas, es directora de una escuela clásica, ha fundado el primer club de mujeres, es el Propilaxum de Indianápolis, es una entusiasta sufragista, habla bien en público, escribe para muchos periódicos, es ilustrada y ocupa un puesto distinguido y lucido en la alta sociedad. Así, no es extraño que el presidente McKinley le confiera la misión de representar a los Estados Unidos en el Congreso de la Exposición de París. Además de las grandes tareas intelectuales, la señora Sewell, como ya hemos dicho antes, se dedica con preferencia a las tareas domésticas. Al regresar de Londres, donde fue elegida presidenta del Congreso Internacional de Mujeres, su primera preocupación fue ocuparse de hacer su acostumbrada provisión de jalea para el invierno, ¿no? Y después sigue y cuenta cómo
cómo supervisa la servidumbre y ordena los placares de la casa, ¿no? Entonces, esta nota me parece tremendamente sintomática de justamente la combinatoria que va a proponer la columna del hogar, que me parece que es todo un tono de época, y que tiene que ver justamente con lo ganado y lo perdido en relación con los reclamos feministas en el 900 argentino, ¿no? La estrategia básica, a partir de las cuales las mujeres reclaman mayores derechos en ese momento, este feminismo moderado, que digo, feminismo liberal, tiene que ver con, más que aspirar a la redistribución de los roles de género, ¿no? Se dirige a reclamar la igualdad jurídica, ¿no? Se dice, ella es una sufragista. Al mismo tiempo es alguien que se encarga de su casa. La idea es prometer que no se van a alterar los roles de género por otorgarle a las mujeres mayores derechos, ¿no? Esto es como lo que está funcionando como base de la imagen que construye esta crónica, ¿no? Advertir que no se van a perder las buenas costumbres es parte de la negociación con los hombres, que son quienes están a cargo de modificar el sistema, ¿no? Esto me parece que es fundamental, y es un debate al interior del propio sufragismo. De hecho, ahí están las sufragistas revolucionarias, ahí si quieren ver como un buen retrato de época, está la película sufragista, y están las sufragistas, ¿no?, que no son revolucionarias y que están eligiendo la vía institucional. La vía institucional implica convencer a los hombres de que cambien las leyes para que les permitan participar a ellas del juego público, ¿no? Acceder a cargos públicos, por ejemplo. Este es el feminismo negociador, si quieren, o moderado, que está defendiendo la columna del hogar. Entonces, en este contexto, ¿no?, de ganancias y pérdidas, podríamos pensar, ¿no?, de fuerte reivindicación del trabajo y de la igualdad jurídica y civil, por un lado, y de dispersión de otro tipo de reclamos, como por ejemplo el divorcio o incluso el voto, en el caso argentino, que se dispersa bastante dentro de las prioridades. Por ejemplo, la prioridad es aprobar una jornada laboral para las mujeres y los niños. Esa es una de las prioridades del movimiento de mujeres argentino en las primeras décadas del siglo XX. La revista, acá está otra imagen de mujeres trabajadoras a principios del siglo XX, la revista, les decía, va a hacer de su agenda un tema central, la profesionalización femenina, como había dicho al principio, ¿no? Y va a fundar una sección, va a iniciar una sección en su año 3, que se llama justamente Profesiones y Empleos para la Mujer. La idea de esta sección es precisamente presentar una variedad de trabajos, mostrar la amplia variedad de ocupaciones asalariadas y respetables, ¿no?, a las que las lectoras pueden acceder, y al mismo tiempo indicar cuáles son los trabajos apropiados. Digo, lo que empieza a pasar en este mundo en el que se empieza a legitimar la profesionalización femenina es que los trabajos se empiezan a generizar, ¿no? Es decir, empieza a haber trabajos adecuados para las mujeres y otros trabajos que no lo son, ¿no? Una vez que se integran en la fuerza de trabajo. Por ejemplo, la típica figura es la de la maestra, que es un trabajo altamente generalizado, incluso al día de hoy. La novedad de este principio de siglo, me parece que va a ser, y que aparece mucho en esta sección, es la aparición de una gama más amplia de trabajos que exceden el trabajo manual, que era el típico trabajo que se recomendaba a las mujeres, por ejemplo, la costura, o las lavanderas, o la actividad doméstica, ¿no?, el trabajo doméstico. Parte de lo que va a aparecer para estas, como decía, estas nuevas generaciones formadas por el Estado Nacional, alfabetizadas por el Estado Nacional, tiene que ver con, por un lado, el desarrollo del Estado, es decir, puestos administrativos vinculados con esa burocracia en creación estatal, y por otro lado, ¿no?, puestos vinculados con el trabajo administrativo, el trabajo de oficina, el trabajo administrativo y el área de servicios, las vendedoras, por ejemplo. Toda esta nueva zona de trabajos ganan protagonismo en esas primeras décadas, van a aparecer, por ejemplo, muy retratados por Alfonsina Storni en sus crónicas, por eso también lo marco, van a
marcar la circulación y la presencia de las mujeres en el espacio público como trabajadoras, digamos, en calidad de, digamos, de otro protagonismo que ya no es el de ser madres o esposas, y van a pensar o proponer una alternativa también al trabajo obrero, que es otro trabajo que está en expansión en ese momento, el trabajo femenino obrero. Dentro de estos trabajos, digamos, la idea de la profesión, ¿no? de cierta calificación en el desarrollo de estos trabajos, se incluye en esta sección también la escritora, ¿no? La figura de la escritora. Y en este sentido me parece que esa inclusión es sumamente importante, porque de alguna manera da cuenta de que los días de la autoría, digamos, nos responde esa pregunta que nos hacíamos al principio en relación con la profesionalización masculina, digamos. Bueno, las mujeres van a ser parte de este proceso de profesionalización del campo periodístico, ¿no? Por lo menos en su calidad aspiracional, ¿no? Por lo menos en lo que aspiran a ser estas mujeres. Es decir que los días de la autoría, ¿no? En que los días en que la autoría femenina era defendida como una actividad de ocio van a ser dejados atrás y se va a promover abiertamente la escritura como un trabajo digno y honrado que debe ser debidamente remunerado. Y marco esto porque tanto Alfonsina Storni como Ada Eflein van a ser escritoras profesionales, ¿no? Van a recibir un salario de los diarios en los que trabajan. Y para cerrar, justamente, me interesa traerles una cita de la columna de profesiones y secciones para la mujer de la columna del hogar, en la que justamente se habla de la mujer escritora, ¿no? Del trabajo de la mujer escritora. Es larga, pero me parece que vale la pena. Dice, Rusia, Polonia y Alemania, Alemania, Italia, España, Francia, Estados Unidos, Portugal, cuentan con una legión de escritoras que con el trabajo de su inteligencia se ganan la vida. ¿Por cuál razón nuestra nación, que se embarca en todos los progresos, no toma también pasaje en este que sigue buen derrotero en los estados que citamos? ¿Acaso se ignora aquí que la honesta mujer escritora puede, a semejanza del honesto hombre escritor, ejercer benéfica influencia sobre las generaciones que lean sus producciones, contribuyendo a moralizarlas e ilustrarlas? ¿Por qué nuestros grandes diarios no dan un sitio remunerado en sus redacciones a la escritora argentina para que dilucide en sus columnas cuestiones importantes a la mujer en su rol de esposa, ama de casa, madre, mujer social, mujer de trabajo? Por mano de casi todas las mujeres pasan los diarios. Algunas recorren los telegramas y noticias, pasan por alto la política, atrayendo su atención solamente al folletín, los artículos literarios y la crónica social, cuando le falta esto. Si los diarios de importancia son en realidad los grandes mentores de las multitudes, si son ellos los que dirigen la orquesta del teatro social y en este actúan hombres y mujeres, ¿por qué motivo no se llaman a ocupar sitio a la mujer en este campo de la prensa popular, fértil más que ninguno para la fecundación de las ideas, ¿no? Es decir, la escritura es un trabajo femenino honrado. Miren el recorrido que ha hecho la figura de la escritora desde la aljaba, ¿no? Que es como, ese es un poco el recorrido que queríamos hacer en este seminario. La escritura se ha convertido en un trabajo honrado, al cual se le exige, digamos, brindar a los periódicos, a los grandes diarios, ¿no? Hay un reclamo de igualdad frente al oficio, a un oficio liberal que ambos sexos pueden desempeñar y que se reivindica en el hecho de que el público es tanto masculino como femenino. Las lectoras sustentan esos diarios. Esto es parte de lo que reclama el argumento, ¿no? Y también en función de que hay una experiencia probada en los países europeos y en Estados Unidos, de la cual nos podemos alimentar, ¿no? De la cual nos podemos enriquecer. Ahora bien, dice, ¿no?, la nota, como segundo movimiento, lo importante, digamos, las mujeres pueden trabajar, pero hay que estipular los límites en los cuales ellas se tienen que mover en función de su área de influencia, ¿no? Y en este sentido, el semanario va a aconsejar
moderación. En un momento va a decir un poquito más adelante en esta nota, dice, la mujer con vocación para escribir no debe traspasar ciertos límites, dedicándose a explotar las materias que por lo común no abordan los hombres. Entre otras, los temas psicológicos, fisiológicos, pedagógicos y sociológicos tratados con altura y un estilo sencillo y persuasivo. Es decir, que las mujeres pueden profesionalizarse, deben profesionalizarse, pero también deben mantenerse dentro de ciertos límites del decoro, ¿no? Y de lo que, del deber ser femenino, ¿no? Escribir sobre temas pedagógicos, fisiológicos, sociológicos, ¿no? Es decir, ser parte de una especie de campo técnico. Y me parece que esta nota describe muy bien, o mapea muy bien lo que va a ser el debate en torno a la figura de la escritora en las décadas siguientes en Argentina, ¿no? En este principio del siglo XX. ¿Por qué? Porque si por un lado se empieza a promover abiertamente la profesionalización de las escritoras, ¿no? Al mismo tiempo, esta misma profesionalización va a incluir un proceso muy marcado de generización. Es decir, las escritoras pueden escribir porque pueden escribir sobre determinados temas y en determinados géneros, ¿no? Y las propias escritoras se van a hacer eco de este proceso de generización para empezar a dialogar con el público y con ese incipiente mercado de bienes culturales que está promoviendo, facilitando esa profesionalización, ¿no? Es ahí también, digamos, es ahí donde una figura, o es en ese contexto donde una figura como Ada Efren se puede profesionalizar y puede encontrar la libertad para incluso viajar sola o con otras mujeres a lo largo de todo el país, y también donde Alfonsina Storni, por un lado, negocia ciertas prácticas y por otro lado, rompe con ellas, ¿no? Y por eso Alfonsina Storni es una figura que marca un cambio de época y un cambio de figuración en relación con la escritora, ¿no? Alfonsina Storni es realmente una escritora moderna en su modo de relacionarse con la sociedad y con el público. Y por eso es un poco la que funciona como cierre de todo este recorrido que estamos pensando en relación con la prensa. Así que un poco hasta acá quería llegar, quería que se queden con la idea esta de la generización y de, digamos, de plantear, digamos, legitimar una figura para después ponerle como el techo de cristal, para ponerle un tope a esa figura o mantenerla acotada en determinados nichos de escritura, que es otro término que se usa mucho para pensar este periodo y estas zonas en las que las mujeres, a las que las mujeres les es permitido, ¿no? Abordar, porque también me parece que ese nuevo escenario que plantea los inicios del siglo XX, esperen que voy a dejar de compartir así, los inicios del siglo XX conectan muy bien con eso que Graciela Montaldo describe como la democratización de la cultura y los modos en que la propia, digamos, ciertos sectores de la cultura empiezan a establecer nuevos límites ante esa democratización. Uno de esos límites va a ser la idea de mal gusto, ¿no? De lo cursi. Y hablo de esto porque es a menudo una categoría que se usó mucho para pensar la primera época de poeta de Storni, ¿no? Y es algo que es una noción que a mí me interesa mucho para pensar justamente cómo se generizan determinados géneros discursivos y determinadas estéticas, por ejemplo, el sentimentalismo en relación con las mujeres, y cómo a su vez ese mismo proceso de generalización da lugar a un nuevo proceso de marginación, ¿no? Por ejemplo, a partir de la identificación de esas expresiones como expresiones del mal gusto, ¿no? De lo cursi. Entonces, un poco para cerrar esta comba que hicimos, me parece que podemos pensar todo este nuevo escenario como un escenario en el que se presentan múltiples espacios de la modernidad que las mujeres efectivamente abordan, ¿no? Que vamos a trabajar mañana, y en paralelo estos espacios nos ayudan a pensar el proceso de profesionalización de la figura de la escritora y al mismo tiempo los nuevos límites que encuentra ese proceso de profesionalización y de legitimación en esas primeras décadas del siglo XX. Así que bueno, dejamos acá. Espero que no se haya hecho muy largo y mañana
retomamos con Eflain, Storni, Pardo Bazán, y bueno, y voy a tratar de comentar algo más sobre Montaldo, así terminamos de cerrar la unidad. Bueno, hasta mañana.